El parque estaba en paz, un remanso de hojas doradas y brisa suave, hasta que el agente Brody Miller decidió romper esa tranquilidad. Vio a un anciano de tez oscura sentado en un banco, alimentando a los pájaros, y solo vio un objetivo: alguien a quien acosar, alguien a quien dominar. Vio el color de la piel del hombre y asumió que era un vagabundo, un delincuente en potencia. Le puso las esposas con una sonrisa burlona, ignorando las tranquilas advertencias del hombre. No sabía que el vagabundo era Titus Thorne, un jefe de policía jubilado con 30 años de servicio y una medalla de valor. No sabía que estaba arrestando a una leyenda. Y ciertamente no sabía que para cuando el sol se pusiera, su carrera habría terminado y comenzaría una guerra. Una que dejaría a uno de ellos en silla de ruedas y al otro erguido. Esta es la historia de cómo la arrogancia encontró su pareja. El sol de la tarde del martes en Oak Haven era un oro pálido y diluido, filtrándose entre las hojas tornasoladas de los enormes robles del parque Whispering Pines. Era el rostro público de una comunidad cerrada, impecable, silencioso y excesivamente ordenado. Para Titus Thorne era lo más parecido a la paz que había encontrado desde que dejó las caóticas y ensangrentadas calles de Detroit hacía 3 años. A sus 68 años, Titus era un hombre que llevaba su historia en su porte. Se sentó en el banco de hierro forjado con la espalda recta, los hombros anchos y firmes, un hábito de décadas de llevar un chaleco antibalas. Llevaba un abrigo de lana carbón sobre una camisa blanca impecable de botones, sus zapatos pulidos hasta un brillo de espejo que reflejaba el cielo otoñal. Para cualquiera con ojos parecía un abuelo, tomando un momento para respirar. Para cualquiera con alma parecía un hombre que merecía su descanso. En su regazo descansaba una pequeña bolsa de papel con semillas para pájaros premium, una mezcla de corazones de girasol, mijo y cacahuetes triturados. No compraba la barata. «Aquí tenéis», retumbó Titus, su voz, un bajo profundo y rasposo que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. «No peleéis. Hay suficiente para todos». Esparció un puñado de semillas cerca de la punta de su zapato Oxford. Una bandada de alas descendió. Gorriones, un arrendajo azul atrevido y su favorito, un cardenal rojo brillante al que secretamente había llamado Rojo. Titus los observaba, sus ojos oscuros suavizándose. Durante 30 años, sus ojos habían escaneado multitudes en busca de armas, de tics nerviosos, del destello de un cañón. Ahora solo quería ver a los pájaros comer. La paz se hizo añicos, no por un ruido, sino por una presencia. Una sombra cayó sobre el banco, bloqueando el sol. La grava crujió, un sonido pesado y deliberado. Botas de estilo militar. Titus no levantó la vista de inmediato. Terminó de sacudirse las manos, un movimiento lento y metódico. Respiró hondo, oliendo el barato perfume y el tan metálico del aceite de arma antes incluso de ver el uniforme. «Levántate». La voz era joven, audaz y vibraba con un sentido de poder no ganado. Titus giró lentamente la cabeza. A 5 pies de distancia estaba el agente Brody Miller. Parecía tener unos 24 años, con un corte de pelo al cero que estaba una semana demasiado largo y un uniforme que se tensaba en los botones, no por músculo, sino por una blandura que intentaba ocultar con un chaleco táctico sobrecargado de equipo. Tenía una Taser, una porra, 2 cargadores de repuesto, una radio, un torniquete y una pistola que parecía demasiado grande para su cadera. «Buenas tardes, agente», dijo Titus, su voz equilibrada. «¿Puedo ayudarle?» «He dicho que te levantes», ladró Miller, acercándose. Los pájaros se dispersaron en un pánico de alas. Titus los vio irse, un destello de molestia cruzando su rostro. «Estoy descansando, hijo», dijo Titus. «¿Hay algún problema?» «No me llames hijo», espetó Miller. Su mano se deslizó hacia su cinturón, hovering cerca de la Taser. «Hemos recibido informes de vagabundos, merodeo, actividad de drogas en el parque». Titus miró alrededor del parque vacío. «Ya veo, y yo encajo en la descripción. Tú encajas en el perfil», dijo Miller, sus ojos escaneando a Titus con abierto desdén. «Un abrigo caro, sentado en un banco en medio de la jornada laboral. Probablemente robado. Muéstreme su identificación». Titus suspiró, el sonido de un hombre que ha tenido esa conversación 1000 veces.
Agente, vivo a 3 calles de aquí, en la calle Elm 405. Soy un funcionario público jubilado. Solo estoy alimentando a los pájaros. Alimentar a la fauna es una violación de la ordenanza municipal 4002, mintió Miller. Y negarse a identificarse ante un agente de la ley es un delito que conlleva arresto. Levántese ahora. Titus calculó la distancia. Evaluó la postura de Miller. El peso del chico estaba mal, demasiado hacia adelante. Si Titus hubiera querido, podría haber barrido la pierna de Miller y tenerlo inmovilizado en 3 segundos. Pero Titus ya no era ese hombre, y sabía que un hombre negro peleando contra un policía en Oak Haven terminaría muerto, no vindicado. Titus se levantó lentamente, desplegando su imponente figura de 6 pies y 2 pulgadas. Se cernió sobre Miller. «Voy a coger mi billetera», dijo Titus, narrando sus movimientos, un hábito de supervivencia. «Está en mi bolsillo trasero derecho». «No te muevas», gritó Miller, el pánico floreciendo en sus ojos ante el tamaño de Titus. Manos en la cabeza. Entrelaza los dedos. «Agente, esto es innecesario». «Hazlo», gritó Miller, desfundando la taser y apuntándola al pecho de Titus. El punto rojo del láser bailaba sobre el caro abrigo de lana de Titus. Titus se quedó helado. Miró el láser. Luego miró a Miller. «Está cometiendo un error», dijo Titus, su voz bajando a un registro aterradoramente tranquilo. «Un error muy caro». «Date la vuelta», avanzó Miller, empujando a Titus con fuerza contra el banco. «Está usted detenido por merodeo, resistencia y alteración del orden público». Miller agarró las muñecas de Titus, retorciéndolas detrás de su espalda. Le puso las esposas apretadas, demasiado apretadas. El metal mordió el hueso. «Estas están demasiado apretadas», afirmó Titus. «Compruebe el espacio. Se supone que debe poder meter un dedo meñique entre la esposa y la muñeca». «Cállate», gruñó Miller, empujando a Titus hacia adelante. «Usted no me dice cómo hacer mi trabajo. Va a ir a la comisaría, abuelo. Veamos lo listo que es en un calabozo». Mientras Miller empujaba a Titus hacia el coche patrulla, un Dodge Charger con el motor al ralentí, Titus vio a una vecina, la señora Gable, paseando a su caniche. Se detuvo, mirando con horror. Titus le dedicó un pequeño y tranquilizador asentimiento. «No se preocupe», decía el asentimiento. «Yo me encargo». Pero dentro, la leña estaba encendida. No era la rabia de un criminal, era la furia fría y dura de un maestro artesano viendo a un aprendiz incendiar el taller. El viaje a la comisaría fue una demostración de tiranía mezquina. Miller conducía agresivamente, frenando bruscamente en los semáforos para que Titus se sacudiera hacia adelante en el asiento trasero. La pantalla de separación estaba rayada y sucia. «¿Está cómodo ahí atrás?», se burló Miller, mirando por el espejo retrovisor. «Ya no es tan duro, ¿verdad? Apuesto a que pensó que podía entrar en Oak Haven y hacer lo que quisiera». «Compré mi casa en Oak Haven hace 3 años», dijo Titus con calma. «Pagué en efectivo». Miller rió, un sonido cruel y chirriante. «Sí, claro. Dinero de drogas. ¿O robó un banco en sus tiempos?». Titus no respondió. Estaba memorizando el número de placa de Miller, 4922. Estaba anotando la hora. Estaba enumerando las violaciones procesales en su cabeza. 1. Sin lectura de Miranda. 2. Fuerza excesiva con las restricciones. 3. Falta de causa probable. 4. Transporte inseguro. Llegaron a la comisaría de Oak Haven, un edificio limpio y moderno, de ladrillo y cristal. Estaba tranquilo. Esta no era la 12ª comisaría de Detroit, con sus yonkis gritando y sus sargentos de mesa sobrecargados. Esto era una biblioteca con armas. Miller sacó a Titus del coche, agarrándole firmemente del brazo. Lo paseó por la puerta trasera, con la barbilla levantada, buscando aplausos. El área de registro estaba atendida por la sargento Sarah Jenkins. Titus conoció el tipo de inmediato. 20 años en el cuerpo, cansada, cínica, pero competente. Estaba bebiendo café y leyendo un informe. «Mira lo que he pillado», anunció Miller, empujando a Titus hacia el mostrador. «Lo encontré en Whispering Pines». Se negó a identificarse, se resistió, beligerante. Jenkins no levantó la vista al principio. «¿Nombre?».
No quiso dármelo, dijo Miller. John Doe. Mi nombre es Titus, dijo su voz, llenando la sala. Soy Titus Thorne. Jenkins se detuvo. Su bolígrafo flotó sobre el papel. Esa voz. Tenía una cadencia, un mando que no se oía a menudo en Oak Haven. Levantó la vista. Vio el abrigo. Vio el rostro digno, la barba canosa, los ojos que albergaban una tormenta de inteligencia, y entonces vio las esposas. Entrecerró los ojos. Thorne, Titus, Thorne. Correcto, sargento, dijo Titus educadamente. Creo que nos conocimos brevemente en la conferencia interestatal de aplicación de la ley en Chicago. Usted estaba allí con el capitán Henderson. El color se drenó de la cara de Sarah Jenkins tan rápido que pareció una cortina que caía. Se levantó de su silla, raspando ruidosamente contra el suelo. «Oh, Dios mío», susurró. «¿Qué?», preguntó Miller, mirándolos a ambos con el ceño fruncido. «Sargento, es solo un tipo. Voy a meterlo en la celda 2. Miller. Jenkins rodeó el escritorio, sus manos temblando ligeramente. «Quítele esas esposas ahora mismo». «¿Qué? ¿Por qué? Está bajo arresto». «He dicho que quíteselas», rugió Jenkins. El sonido resonó en las paredes de bloques de hormigón, sobresaltando al despachador en la esquina. «¿Tienes idea de quién es este?» Miller dio un paso atrás, confundido. «Él no es nadie. Estaba alimentando pájaros». «Este es el jefe Titus Thorne», siseó Jenkins, apuntando con un dedo tembloroso a Titus. «Jefe de policía jubilado de la 12ª comisaría de Detroit. Él es el hombre que escribió el procedimiento operativo estándar para la desescalada urbana. Es una leyenda usted». Miller se quedó helado. Miró a Titus. El vagabundo había desaparecido. En su lugar se erigía un titán. Titus miró a Miller, su expresión inescrutable. «Las llaves, agente. Mis muñecas se están hinchando». Miller rebuscó torpemente sus llaves. No encontraba el agujero. Le temblaban las manos. La dinámica de poder había cambiado tan violentamente que estaba sufriendo un latigazo cervical. Las esposas hicieron clic al abrirse. Titus se frotó las muñecas, inspeccionando las rojas indentaciones. «Gracias, sargento». «Ahora, ¿está Robert Harrison?» «Sí». «Sí, señor», tartamudeó Jenkins. «Iré a buscarlo». «Bob y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo», dijo Titus al aire. «Yo fui su oficial de entrenamiento en el 98. Miller parecía que iba a vomitar. 2 minutos después, el jefe Robert Harrison irrumpió en la sala de registro. Era un hombre calvo con una barriga blanda, un hombre que se había mudado a los suburbios para escapar del estrés de la ciudad. Miró a Titus, luego a Miller y luego de nuevo a Titus. «Titus», respiró Harrison. «No tengo palabras». «Tengo unas cuantas», dijo Titus secamente. «Pero hablemos en su oficina y traiga al oficial Miller». Dentro de la oficina, la reprimenda fue legendaria. «Me perfiló, Bob», dijo Titus, sentado en la silla de invitados de cuero, mientras Miller estaba de pie, sudando a través de su uniforme. Vio a un hombre negro con un abrigo y decidió que era un criminal. No hizo preguntas. No investigó. Escaló. «Brody, ¿qué demonios estabas pensando?», exigió Harrison, golpeando su mano sobre el escritorio. «Yo...» parecía sospechoso. «Jefe», murmuró Miller, su desafío marchitándose pero aún presente. Estaba merodeando. «Estaba sentado en un banco», espetó Titus. «Para eso son los bancos». Titus se levantó y caminó hacia Miller. Se inclinó de cerca. «Llevas esa placa como una corona», susurró Titus. «Pero es una carga. Es un servicio. Crees que eres un lobo, hijo. No lo eres. Eres solo un niño asustado con un arma, y eso te hace peligroso. Quiero que lo suspendan», le dijo Titus a Harrison. «Pendiente de una investigación interna completa, y quiero una disculpa por escrito». «Hecho», dijo Harrison de inmediato. «Miller, dame tu placa y tu arma. Estás de baja sin sueldo, efectiva inmediatamente». La cara de Miller se retorció de odio. Desabrochó su cinturón de pistola y lo golpeó sobre el escritorio. Se arrancó la placa de la camisa, desgarrando un botón. «¡Esto es una mierda!», escupió Miller. «Te pones de su lado porque es un jefe. Es solo un viejo». «Largo», dijo Harrison. Miller se giró para irse, pero se detuvo en la puerta.
Miró a Titus. «¿Crees que esto ha terminado?», dijo Miller, su voz temblando de rabia. «¿Crees que puedes venir a mi pueblo y humillarme?» «No es tu pueblo, Miller», dijo Titus. «Es el pueblo de la gente. Ahora sal antes de que añada insubordinación a tu expediente». Miller se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cristales retumbaron. «Lo siento, Titus», dijo Harrison, secándose la frente. Él tiene problemas. Yo me encargaré de él». «Será mejor que lo hagas», advirtió Titus, «porque si vuelve a acercarse a mí, no te llamaré a ti, llamaré a mis abogados. Y Bob, ¿sabes cómo manejo las amenazas?». Harrison asintió. Lo sabía. Titus salió de la comisaría como hombre libre, pero sintió el peso del encuentro. Conocía a hombres como Miller. No aprendían lecciones, nutren rencores. Y Titus tenía razón. La guerra acababa de empezar. Pasaron 2 semanas. Las hojas en Whispering Pines pasaron de doradas a marrones. Titus intentó volver a su rutina, pero la paz se había ido. Empezó con cosas pequeñas. Una mañana, Titus se despertó y encontró sus cubos de basura volcados, la basura esparcida por su césped impecable, pozos de café y cáscaras de huevo manchando su entrada. «Mapaches», se dijo, «pero los mapaches no cortan los neumáticos». 3 días después, salió a ver su Mustang Vintage de 1968, su orgullo y alegría, para encontrar los flancos de ambos neumáticos traseros cortados. Era un corte preciso, un cuchillo. Titus se quedó en su entrada, el viento frío mordiéndole la cara. Miró calle abajo. Un sedán oscuro estaba estacionado a 2 manzanas de distancia. Tan pronto como Titus lo miró, el motor arrancó y se alejó lentamente. Reconoció el coche. Era el vehículo personal de Miller, un Chevy Impala negro. Titus llamó a Harrison. «No puedo probar que fuera él, Titus», dijo Harrison, sonando cansado al teléfono. Lo interrogué. «Tiene una coartada. Su madre dice que estuvo en casa toda la noche». «Tu madre miente», dijo Titus. «Bob está escalando. Sabes el patrón. No puedo poner un detalle en tu casa por neumáticos cortados. No tengo personal». «Bien», dijo Titus. «Me encargaré de mi propia seguridad». Titus llamó a un contratista local en el que confiaba. Al final de la semana, la calle Elm 405 era una fortaleza. Se instalaron cámaras de alta definición con visión nocturna en cada esquina, luces estroboscópicas con sensor de movimiento, un marco de acero reforzado para el marco de la puerta principal. Pero Miller no había terminado. Tenía amigos en el cuerpo, amigos como el agente Griggs. Una semana después, Titus conducía al supermercado. Estaba respetando el límite de velocidad, señalizando cada giro. Luces azules parpadearon detrás de él. Titus se detuvo, mantuvo las manos en el volante, inició la aplicación de grabación de su teléfono y la colocó en el portavasos, boca abajo, pero el micrófono hacia arriba. El agente Griggs se acercó a la ventana. «¿Registro?», dijo Griggs, sonriendo. «¿Razón de la parada?», preguntó Titus. «Luces traseras apagadas», dijo Griggs. «Estaban funcionando cuando salí de la entrada hace 5 minutos», dijo Titus. «Bueno, ahora no funcionan. Salga del vehículo». Titus salió. Griggs caminó hacia la parte trasera del Mustang. Sostuvo su pesada linterna Maglite. Crack. El sonido del plástico rompiéndose era inconfundible. «Mira eso», dijo Griggs, señalando el agujero recién hecho en los trozos de plástico rojo que aún caían sobre el asfalto. «Rota. Eso es una violación de seguridad». «¿Y es ese el olor a alcohol que detecto?». Titus miró fijamente a Griggs. «No he bebido en 20 años, Griggs, y ambos sabemos que acaba de romper esa luz. Por cierto, mi cámara de salpicadero está funcionando, mirando hacia atrás». La sonrisa de Griggs vaciló. Miró hacia la ventanilla trasera. Una pequeña lente de cámara parpadeó en rojo. «Vete de aquí», murmuró Griggs, devolviéndole la licencia a Titus. «Considera esto una advertencia». «Advertencia recibida», dijo Titus. Se fue a casa, con el corazón latiendo con fuerza. Estaban intentando incriminarlo. Un cargo de Dewey arruinaría su reputación, tal vez incluso afectaría su pensión. Estaban intentando destruirlo. Esa noche, Titus se sentó en su estudio mirando las imágenes de la cámara del salpicadero. Mostraba claramente a Griggs balanceando la linterna,
Cogió el teléfono. Marcó un número en Chicago. Firma Cochran. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con Maya Thorne, dijo Titus. Dile que es su padre y dile que traiga el cofre de guerra. Maya llegó al día siguiente. Tenía 32 años, aguda como un ataque y poseía una furia que hacía temblar a los hombres adultos. Conducía un Porsche Cayenne y vestía un traje que gritaba horas facturables. Estableció un centro de mando en el comedor de Titus. Este es acoso sistemático, dijo Maya, revisando las imágenes. Título 42, sección 1983, privación de derechos bajo color de ley. Podemos demandar al departamento, a la ciudad y a Miller personalmente. No quiero solo una demanda, Maya, dijo Titus, mirando por la ventana hacia la calle que oscurecía. Quiero detenerlo. Va a herir a alguien. Si no a mí, entonces al próximo hombre negro que vea en el parque. Necesitamos sacarlo a la luz, dijo Maya. Hacer una declaración pública. Forzar a Harrison a despedirlo. Hay una reunión municipal mañana por la noche, dijo Titus. Harrison estará allí. Perfecto. Maya sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Vamos a montar un escándalo. Pero no sabían que Miller estaba observando. Estaba estacionado calle abajo usando binoculares. Vio llegar a Maya. Vio los archivos. Abogados, escupió Miller, sentado en la cabina oscura de su camioneta. Dio un trago de una petaca de whisky. ¿Creen que pueden usar la ley? Yo soy la ley. Alargó la mano bajo el asiento y sacó un teléfono prepago. Tecleó un mensaje a un chat grupal privado titulado El Escudo Azul. Objetivo: está trayendo abogados. Necesitamos acelerar el cronograma. ¿Quién está conmigo? Aparecieron 3 puntos. Luego una respuesta. Te cubrimos, hermano. Vamos a enseñarles una lección. La tormenta se avecinaba, y esta vez no sería solo una luz trasera rota. El centro comunitario de Oak Haven era un testimonio de ladrillo y mortero de la riqueza del pueblo. Techos abovedados, suelos de caoba pulida y un aroma a cera, de abeja y dinero antiguo. En un miércoles típico, la reunión del ayuntamiento sería un asunto somnoliento, discutiendo las leyes de zonificación para la altura de las vallas o el presupuesto para el festival anual de tulipanes. Esta noche, sin embargo, el aire estaba eléctrico. Se habían corrido la voz. Titus Thorne se sentó en la primera fila, su postura rígida, sus manos descansando en sus rodillas. A su lado estaba Maya, un tiburón con una blusa de seda, su portátil conectado al sistema de proyección. La sala estaba abarrotada. Vecinos que habían visto los cruceros de la policía estacionados afuera de la casa de Titus durante semanas susurraban a sus espaldas. El jefe Robert Harrison se sentó a la larga mesa del escenario, luciendo como un hombre enfrentado a un pelotón de fusilamiento. A su lado estaba el alcalde, un hombre nervioso, profundamente preocupado por el valor de las propiedades. La palabra está abierta para nuevos asuntos, anunció el alcalde, su voz temblorosa. Maya se levantó. No caminó hasta el micrófono. Marchó. Mi nombre es Maya Thorne, comenzó, su voz proyectando claramente sin necesidad de micrófono al principio. Soy abogada de la firma Cochran en Chicago y estoy aquí para representar a mi padre, el jefe Titus Thorne, en relación con una campaña sistemática de acoso por parte de agentes de esta comisaría. Un murmullo recorrió la multitud. Somos conscientes de la queja, dijo Harrison rápidamente, inclinándose en su micrófono. Como le dije a su padre, señora Thorne, estos son asuntos internos de personal. Estamos investigando la conducta del oficial Miller. La investigación es una palabra lenta, jefe, dijo Maya, conectando el cable HDMI a su portátil. Acelerémoslo. La enorme pantalla detrás del escenario parpadeó cobrando vida. El audio siseó, luego explotó. Eran las imágenes de la cámara del salpicadero del Mustang de Titus. La marca de tiempo era claramente visible. El video mostraba la calle iluminada por el sol, las luces azules y luego al oficial Griggs caminando hacia la parte trasera del coche. La audiencia observó en silencio atónita mientras Griggs miraba a su alrededor, levantaba su pesada Maglite y la blandía. Crack. El sonido se amplificó a través de los altavoces del auditorio. Sonó como un disparo. «Ups», dijo la voz de Griggs burlonamente desde los altavoces.
roto. La multitud jadeó. La señora Gable, la vecina del caniche, se cubrió la boca. «Cielos santos», susurró en voz alta. Maya pausó el video en la cara burlona de Griggs. «Esto», dijo Maya, señalando la pantalla, «no es hacer cumplir la ley. Esto es chantaje. Esto es una pandilla con placas. Mi padre fue detenido por una luz trasera rota, que fue rota durante la parada por el oficial Griggs, un conocido asociado del oficial Brody Miller. Hizo clic en una diapositiva. Apareció una línea de tiempo. 4 de octubre, detención ilegal de Titus Thorne. 12 de octubre, vandalismo en la residencia Thorne. Basura. 15 de octubre, daños a un vehículo con neumáticos reventados. 22 de octubre, detención de tráfico fraudulenta y daños a la propiedad. Contamos con una declaración jurada, continuó Mia, de 3 vecinos que vieron un Chevrolet Impala negro registrado a nombre de Brody Miller estacionado en Elm Street durante los momentos de los actos vandálicos. Se giró para encarar a Harrison. La sala estaba tan silenciosa que se oía el zumbido del ventilador del proyector. «Jefe Harrison», dijo Maya, su voz bajando a una calma mortal. «Tiene un elemento rebelde en su departamento, una célula racista y vengativa que acosa a los ciudadanos. Si Miller y Griggs no son despedidos de inmediato, presentaré una demanda federal por derechos civiles contra este pueblo que llevará a la quiebra a Oak Haven. Demandaré el presupuesto del departamento, demandaré su pensión. Me apropiaré de este ayuntamiento cuando termine». Harrison estaba sudando profusamente. El alcalde parecía a punto de desmayarse. La presión pública era palpable. La gente sacaba sus teléfonos, transmitiendo en vivo el momento. Harrison tartamudeó. Miró los rostros airados de los votantes. Miró la evidencia condenatoria en la pantalla. «He visto suficiente». Harrison se levantó. «El oficial Griggs queda despedido inmediatamente y estoy ascendiendo formalmente la suspensión del oficial Miller a despido, pendiente del papeleo final mañana por la mañana. Vamos a erradicar esta corrupción». La sala estalló en aplausos. Titus no aplaudió. Solo observó a Harrison, con los ojos entrecerrados. Sabía que acorralar a una rata no la hacía desaparecer, la hacía morder. A 5 millas de distancia, en un sótano tenuemente iluminado que olía a cerveza rancia y aceite de arma. Brody Miller veía la transmisión en vivo en su teléfono. Su rostro era una máscara de furia contorsionada. Vio cómo el pueblo que creía poseer se volvía contra él. Vio cómo su jefe, el hombre en quien se suponía que debía confiar, lo entregaba a los lobos. «Despedido», susurró Miller. Lanzó el teléfono por la habitación. Se hizo añicos contra la pared. Ya no era policía. La placa había desaparecido. La pensión se había ido. Su identidad, lo único que lo hacía sentir hombre, fue despojada por un viejo hombre negro y su hija abogada. El teléfono desechable sobre la mesa vibró. Era el chat grupal El Escudo Azul. «Miller, ¿viste eso? Tenemos que movernos». Una pausa. Luego, una respuesta de Griggs. «Griggs, se acabó, Brody. Harrison me despidió. Me he ido. Borro este chat, no me contactes. El usuario Griggs ha abandonado el chat. El usuario Sergeant-Mac ha abandonado el chat. El usuario Rookie- te ha abandonado el chat». Uno a uno, lo abandonaron. La hermandad se evaporó en el momento en que la presión se volvió demasiado alta. Miller miró la pantalla, su respiración entrecortada. Estaba solo. «No», siseó, poniéndose de pie. Caminó hacia su armario, apartó la ropa colgada y abrió una pesada caja fuerte de acero. Dentro yacía su arsenal personal, un AR-15 con mira holográfica, una escopeta de corredera, un chaleco táctico que había comprado en línea, ilegal para civiles, pero que había conservado. «No soy el criminal», murmuró Miller, con los ojos muy abiertos y fijos, su mente fracturándose bajo la presión de su propio narcisismo. «Ellos lo son. Invadieron mi ciudad». Agarró el rifle, agarró el chaleco, metió la mano en el fondo de la caja fuerte y sacó una botella de whisky, dando un largo y ardiente trago. «Si me hundo», dijo a la habitación vacía, «me llevaré al jefe conmigo». Pero no se refería a Harrison, se refería al verdadero jefe, el de Elm Street. La tormenta azotó Oak Haven alrededor de las 10 de la noche.
Fue una violenta tempestad de finales de otoño que arrancó las últimas hojas de los árboles y azotó las calles con lluvia helada. El viento aullaba como un animal herido, sacudiendo las ventanas de las casas coloniales en el número 405 de Elm Street. La casa estaba oscura, pero no dormida. Titus Thorne estaba sentado en el sillón de la sala, de cara a la puerta principal. No llevaba pijama. Llevaba pantalones cargo oscuros y un suéter táctico negro. En la mesita auxiliar, junto a una taza de té frío, estaba su Sig Sauer P-226, su arma de servicio de Detroit. Sabía que 30 años de trabajo policial le daban a un hombre un sexto sentido. Es un hormigueo en la nuca, un sabor a cobre en la boca. La humillación pública en el ayuntamiento no acabaría con esto, lo aceleraría. Miller era un narcisista. Titus había visto ese tipo 100 veces. Un narcisista no acepta la derrota. Busca la aniquilación. Papá. Maya estaba en lo alto de las escaleras, envuelta en una bata. Parecía pequeña en las sombras. «Vuelve a la cama», dijo Titus suavemente. «¿Por qué estás sentada en la oscuridad?» «La tormenta», mintió Titus, solo revisando las ventanas. «¿Lo esperas, verdad?» Maya descendió las escaleras, su voz temblando ligeramente. Titus no respondió de inmediato. Cogió el SIG, revisó la recámara, verificó el latón y lo volvió a dejar. «Miller no tiene nada que perder», dijo Titus. «Un hombre que no tiene nada que perder es lo más peligroso del mundo. Ve a la habitación segura en el sótano, Maya. Cierra la puerta con llave. No salgas hasta que diga mi frase clave». «Papá, no te dejo, Maya». La voz de Titus era una orden, un látigo que la silenció. «Esto no es un debate, es una situación táctica. Si viene, vendrá a matar. Necesito saber que estás a salvo para poder hacer lo que deba hacer. Ahora vete». Maya dudó. Las lágrimas picaban en sus ojos. Vio el cambio en su padre. El amable observador de aves se había ido. El jefe había regresado. Asintió, se giró y corrió sigilosamente hacia la puerta del sótano. Titus esperó. Las 2:15 de la madrugada. La luz del sensor de movimiento en la entrada parpadeó. La lluvia caía a cántaros, difuminando la imagen de la cámara en el iPad de Titus, pero él la vio. Una forma moviéndose entre los setos. No un paseo casual, un avance táctico. En cuclillas, con el arma levantada. Titus tocó la pantalla. Un objetivo. Armamento pesado. «Trajo un rifle», susurró Titus. «Cobarde». Titus se levantó y se movió sigilosamente hacia el pasillo. No encendió las luces. Conocía cada crujido de sus tablas del suelo. Conocía la distribución de su casa mejor de lo que Miller conocía su propia alma. Crash. El cristal de la puerta de la cocina en la parte trasera de la casa se hizo añicos. Miller no forzó la cerradura. Se abrió paso a la fuerza. Quería terror. Quería que supieran que estaba allí. Titus oyó el crujido de las botas sobre las baldosas de la cocina. Oyó la pesada respiración húmeda de un hombre inundado de adrenalina. «¡Titus Miller!», gritó. El sonido era desgarrado, ligeramente balbuceante. Estaba borracho. «Sal, viejo. Hora de tu medicina». Titus apoyó la espalda contra la pared del comedor. Contuvo la respiración. Miller se movía por la cocina, barriendo el cañón del rifle de un lado a otro, tirando ollas y sartenes de los mostradores. «¡Clang! ¡Crash!». «¿Crees que puedes quitarme la vida?», rugió Miller. «¡Blam!». Disparó al techo. Cayó yeso. «Soy la policía. Soy la autoridad». Titus cerró los ojos por un segundo, centrándose. Objetivo intoxicado, errático, potencia de fuego pesada. Estaba riendo de derecha a izquierda. Titus se movió. No huyó. Cazó. Se deslizó entre las sombras de la sala, rodeando para flanquear la entrada de la cocina. Miller pateó la puerta del comedor. El relámpago iluminó su figura. Parecía una pesadilla empapada hasta los huesos, con los ojos salvajes. El AR-15 sostenido torpemente contra su chaleco táctico. «¿Dónde estás?», se burló Miller, escondiéndose debajo de la cama. «Baja el arma, Brody», dijo Titus. Su voz parecía venir de todas partes y de ninguna. Miller giró, disparando ciegamente a la sala oscura. «¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!».
Las balas destrozaron los paneles de yeso, hicieron añicos una lámpara, destrozaron el sofá. «¡Muéstrate!», gritó Miller, su cargador haciendo clic vacíos. Se afanó en recargar, sus manos húmedas resbalando en el metal. Ese fue el momento en que Titus salió de las sombras. No disparó. Se movió con una velocidad aterradora para un hombre de 68 años. Acortó la distancia en 3 zancadas. Miller puso el cargador nuevo, pero antes de que pudiera levantar el cañón, Titus estaba allí. Titus agarró el cañón del rifle con su mano izquierda, forzándolo hacia el techo. Con su mano derecha, hundió la culata de su pistola en el plexo solar de Miller. ¡Uf! Miller se dobló, el aire saliendo de él. Titus barrió la pierna de Miller con fuerza. Las botas de Miller perdieron tracción en el suelo pulido y cayó, estrellándose fuertemente de espaldas. El rifle se deslizó por el suelo. Miller se revolvió, alcanzando un arma de respaldo, una Glock metida en su cinturón. «No lo hagas», dijo Titus. Titus se paró sobre él. El Sig Sauer apuntaba directamente a la cara de Miller. La mira láser era un punto rojo firme justo entre los ojos de Miller. «No lo hagas, hijo, se acabó». Miller se congeló, miró al anciano. Vio el cañón del arma, pero más aterrador que el arma era la mirada en los ojos de Titus. No era odio, era lástima. «Tú», Miller jadeó tosiendo por aire, «tú me arruinaste». «Te arruinaste a ti mismo», dijo Titus. «Ahora date la vuelta, manos a la espalda». «¿O qué?», Miller escupió sangre entre sus dientes. «¿Me vas a matar? Hazlo. Preferiría estar muerto que...» La mano de Miller se movió hacia su cinturón. ¡Bam! Titus disparó. No apuntó a la cabeza. Apuntó al hombro. La bala atravesó el hombro derecho de Miller, destrozando la clavícula y dejando su brazo armado inútil. Miller gritó un chillido agudo que cortó el trueno. Se retorció en el suelo, agarrándose el hombro sangrante. «Te dije», repitió Titus, su voz calmada sobre el zumbido en sus oídos. «Manos a la espalda». Titus pateó el arma de respaldo, sacó un par de bridas de su bolsillo trasero que había preparado y volteó al sollozante y sangrante Miller boca abajo. Ajustó las bridas con firmeza. «Maya», llamó Titus. «Llama al 911. Diles que tenemos un intruso caído. Diles que envíen una ambulancia». Titus se arrodilló junto a Miller, que ahora lloraba. La adrenalina se había ido, reemplazada por la agonía de la herida de bala. «Duele», sollozó Miller. «Duele». Titus presionó una toalla limpia de la mesa del comedor contra la herida, aplicando presión. «Lo sé». Titus mantuvo las manos firmes mientras salvaba la vida del hombre que intentó matarlo. «El dolor es un gran maestro, Brody. Intenta escucharlo». Las sirenas ululaban en la distancia, cortando la tormenta. La caballería se acercaba, pero la guerra había terminado. El jefe había defendido la línea. El juicio de Brody Miller no fue solo un procedimiento legal. Fue un exorcismo público para la ciudad de Oak Haven. El tribunal del condado fue asediado por furgonetas de los medios de comunicación de lugares tan lejanos como Nueva York y Los Ángeles. El titular era irresistible. El ex jefe contra el policía renegado. Dentro de la sala B, el aire estaba rancio y tenso. Miller estaba sentado en la mesa de la defensa, con el brazo en un cabestrillo complejo, el rostro pálido y demacrado. La arrogancia que lo había definido en el parque había desaparecido, reemplazada por una mirada nerviosa y acosada. Su abogado, un defensor de oficio llamado Samuel Vance, parecía querer estar en cualquier otro lugar. Titus Thorne estaba sentado en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. Llevaba su uniforme de gala, el azul medianoche del Departamento de Policía de Detroit, estrellas doradas en el cuello, su medalla de valor brillando en su pecho. No la llevaba por vanidad, la llevaba para recordar al jurado cómo se veía un policía de verdad. A Maya Thorne se le había concedido permiso para asistir al fiscal de distrito como consultora especial. Ella era la arquitecta de la destrucción de Miller. «Su señoría», dijo Maya, paseando ante el jurado durante el contrainterrogatorio. La defensa afirma que el señor Miller actuó en legítima defensa, que entró en la casa de Titus Thorne creyendo que estaba cumpliendo una orden judicial. Pero miremos los hechos. Se volvió hacia Miller, que sudaba en el estrado. «Señor Miller», dijo Maya, su voz aguda,
¿Tenía una orden judicial? Yo tenía causa probable, tartamudeó Miller. Era una amenaza. Era un anciano sentado en su sala de estar, corrigió Maya. Usted rompió su puerta a las 2 de la madrugada. Estaba intoxicado. Su informe toxicológico mostró un nivel de alcohol en sangre de 0.18. Eso es el doble del límite legal. Usted no estaba cumpliendo una orden judicial, señor Miller. Usted estaba cazando. «Tenía un arma», gritó Miller, perdiendo la compostura. «Me disparó». «Le disparó después de que usted disparara 3 veces en su sala de estar», dijo Maya, proyectando una foto del sofá acribillado en la pantalla. «Le disparó en el hombro para neutralizar la amenaza. Podría haberle disparado en la cabeza. Le salvó la vida, ¿no es así?» Miller bajó la mirada hacia su regazo. «No lo sé. ¿No lo sabe?» Maya se acercó. «Usted está vivo, señor Miller. Así es como lo sabe. Mi padre, un hombre al que usted llamó vagabundo, criminal y matón, le aplicó el torniquete que le impidió desangrarse en el suelo de su comedor. Le mostró más misericordia en 5 minutos de la que usted mostró a esta comunidad en 5 años. El jurado estaba hechizado. La evidencia era abrumadora. Las imágenes de la cámara del tablero del piloto del freno trasero roto, los mensajes de texto del registro del chat Escudo Azul que el FBI había recuperado y la llamada al 911 donde se podía oír a Miller gritando insultos antes de que comenzara el tiroteo. Pero el clavo final en el ataúd provino de un testigo inesperado. La fiscalía llamó a declarar a la sargento Sarah Jenkins. «¿Sargento?», preguntó el fiscal de distrito. «¿El oficial Miller alguna vez expresó puntos de vista racistas en su presencia?» Jenkins respiró hondo, miró a Miller y luego a Titus. Eligió el lado de la historia. «Sí», dijo claramente. En múltiples ocasiones se jactó de limpiar la basura en el parque. Se refirió a los residentes minoritarios como invasores. Yo tenía demasiado miedo de denunciarlo porque su padre era el ex vicealcalde, pero ya no tengo miedo. Un jadeo recorrió la sala del tribunal. La cabeza de Miller se levantó, con la traición en sus ojos. Su escudo había desaparecido. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron, el presidente del jurado, un maestro de escuela de mediana edad, se levantó. Sus manos no temblaban. En el asunto del pueblo contra Brody Miller encontramos al acusado, conteo 1, intento de asesinato en primer grado, culpable. Conteo 2, agresión agravada, culpable. Conteo 3, privación de derechos civiles, culpable. Conteo 4, allanamiento de morada con arma mortal, culpable. El juez Reynolds miró por encima de sus gafas a Miller. «Señor Miller, usted traicionó la confianza pública de la manera más vil posible. Usó la placa como escudo para su propia intolerancia. Lo condeno a 25 años en una prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Miller se desplomó hacia adelante, sollozando sobre su brazo bueno. Los alguaciles se movieron. Mientras se lo llevaban, miró hacia atrás a la galería. Sus ojos se encontraron con los de Titus. Titus no sonrió, no se regodeó. Simplemente asintió. Un último y solemne cierre del libro. El viaje en autobús a la instalación correccional estatal de Ironwood fue el más largo de 4 horas de la vida de Brody Miller. Encadenado de manos y pies, atado a un banco de metal junto a las mismas personas a las que solía cazar, Miller miró por la ventana de malla metálica el mundo que pasaba. Vio cómo los árboles se desdibujaban, dándose cuenta con un desagradable nudo en el estómago de que no vería un árbol sin una valla delante durante 25 años. Fue procesado en silencio. Los oficiales correccionales no le ofrecieron el asentimiento de hermandad que esperaba. Para ellos, un policía sucio era peor que un criminal. Era un riesgo. Fue desnudado, registrado, y se le entregó un mono naranja brillante que olía a detergente industrial y al sudor de otros hombres. Debido a su antiguo estatus, Miller fue colocado en segregación administrativa, ADG, custodia protectora. Pero los reclusos lo llamaban el agujero. Su celda era de 6 pies por 8 pies, una losa de hormigón como cama, un inodoro de acero inoxidable, una rendija de ventana que solo mostraba un trozo de cielo gris.
Para un hombre que había prosperado con el poder de recorrer las calles, el confinamiento era un tipo especial de tortura psicológica. Durante los primeros 3 meses, Miller se aferró a su ira. Caminaba por la pequeña celda como un lobo enjaulado, murmurando para sí mismo. Echaba la culpa a Titus Thorne. Echaba la culpa al jefe. Echaba la culpa al jurado woke. Repasaba el momento en la sala de estar 1000 veces, convenciéndose de que él era la víctima, de que él era quien había sido agraviado. Pero la prisión tiene una manera de triturar hasta las piedras más duras. El aislamiento comenzó a pudrirlo desde adentro hacia afuera. Pasaba 23 horas al día solo. La hora de recreo se pasaba en un corral solitario en el patio, una perrera de malla de alambre, donde podía oler el aire fresco, pero no podía tocar la hierba. Desde el patio de la población general, las burlas llegaban flotando por encima de la valla como gas venenoso. «Oye, oficial 4922», gritaba una voz. Miller se estremecía cada vez que usaban su antiguo número de placa. «¿Estás cómodo ahí dentro? ¿Quieres que llame a una grúa para tu dignidad?» «Oye, Miller, tengo algunas semillas de pájaros para ti. Ven a buscarlas, chico». Era el hombre más odiado en Ironwood. Las pandillas blancas lo rechazaban porque era material dañado y un traidor a la placa. Las pandillas negras y latinas querían su sangre. Era una isla en un océano de tiburones. Entonces llegó el día en que la protección falló. Habían pasado 6 meses de su sentencia. Miller estaba siendo escoltado a la enfermería para un chequeo de rutina de su herida de bala. La bala del arma de Titus le había dejado un dolor permanente, un recordatorio palpitante de la noche en que lo perdió todo. La escolta era un guardia nuevo, el oficial Graves. Graves era joven, aburrido, y sin que Miller lo supiera, profundamente endeudado con un líder de pandilla en el bloque C. Mientras caminaban por el largo pasillo revestido de linóleo que conectaba la unidad de vivienda con el ala médica, Graves se detuvo. «Un momento», murmuró Graves, tocando su auricular. «Prueba de radio». Se hizo a un lado, dejando a Miller solo en el pasillo. Miller frunció el ceño. «Oye, no puedes dejarme aquí», dijo, su voz resonando en los bloques de hormigón. Una pesada puerta de acero al final del pasillo hizo clic. No se había cerrado correctamente. El corazón de Miller latía con fuerza contra sus costillas. Oyó el sonido de botas, no el paso rítmico y pesado de los guardias, sino el sonido apresurado y raspante de los reclusos con zapatos de lona. 3 hombres entraron en el pasillo. No llevaban máscaras. No las necesitaban. En prisión, la reputación lo es todo, y derribar a un policía sucio era una insignia de honor. Miller reconoció al líder, un hombre corpulento llamado Marcus, cumpliendo cadena perpetua por un robo que el antiguo compañero de Miller había arruinado. «No», susurró Miller, retrocediendo hasta que su espalda golpeó la fría pared. «Oficial Graves, ayuda». No hubo respuesta. El pasillo estaba silencioso, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y los pasos que se acercaban. «¿Te gusta hacer que la gente se ponga en el suelo, verdad, Brody?», preguntó Marcus, su voz engañosamente suave. «¿Te gusta estar sobre ellos, haciéndolos sentir pequeños?». Miller intentó levantar las manos, pero las esposas limitaban su movimiento. «Manténganse atrás, yo gritaré». «Grita, es insonorizado». La paliza no fue caótica, fue quirúrgica. No usaron puñales, no querían matarlo. La muerte era demasiado fácil. Querían quitarle lo único que Miller valoraba más, su dominio físico. Lo derribaron de un solo golpe. Mientras estaba en el suelo jadeando, Marcus agarró los tobillos de Miller. «Caminabas con la cabeza alta en nuestras calles», gruñó Marcus. «Ahora arrastras los pies». La patada fue precisa. Una pesada bota cayó con fuerza sobre la parte inferior de la columna vertebral, justo en la unión lumbar. ¡Crack! El sonido fue asquerosamente fuerte, como una rama seca que se rompe en una tormenta de invierno. Miller no gritó. El aire simplemente salió de su cuerpo en un jadeo entrecortado. Un rayo de luz blanca y caliente atravesó su espalda, seguido instantáneamente por un aterrador entumecimiento frío que corrió por sus piernas.
Cuando los guardias finalmente llegaron 2 minutos después, el pasillo estaba vacío. Miller yacía en el suelo, mirando las luces del techo, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Intentó mover las piernas. Les ordenó que se movieran. No respondieron. 1 año después, el invierno había sido duro, pero la primavera había explotado en Oak Haven con venganza. El aire era dulce, con el aroma de la madreselva en flor y la tierra húmeda. Titus Thorne estaba de pie en un podio en el centro de lo que solía ser un solar baldío de basura en el lado sur de la ciudad, el distrito más pobre, un lugar que la policía solía ignorar a menos que estuvieran buscando arrestos. Hoy, el solar se transformó por completo. Un edificio flamante, reluciente de cristal y ladrillo, se erigía donde antes solo había vacío. Un parque infantil, repleto de risas de niños, se extendía a sus espaldas. Titus aparentaba mayor edad. Su cabello era completamente plateado ahora, pero su porte era tan erguido como siempre. A su lado, Mer sonreía con orgullo, y junto a él, el jefe Robert Harrison, con una expresión de humildad y gratitud. «Gracias a todos por acompañarnos», dijo Titus al micrófono. La multitud, una amalgama de residentes del vecindario, funcionarios de la ciudad y agentes de policía, guardó silencio. «Hace 1 año, la oscuridad visitó mi hogar», continuó Titus. «Un hombre intentó infundir miedo para quebrar esta comunidad. Pensó que el poder residía en un arma y una placa. Se creyó intocable por su posición». Titus hizo una pausa, contemplando los rostros de los presentes. «Pero la justicia es curiosa. No solo castiga al malvado, sino que restaura el equilibrio. Cuando ganamos la demanda civil contra la ciudad y el sindicato policial, mi hija me preguntó qué quería hacer con el dinero. Era una suma considerable, millones de dólares, destinada a compensar el dolor y el sufrimiento infligidos por el oficial Miller». Titus se giró, señalando el edificio detrás de él. Una pesada cortina de terciopelo cubría la placa de identificación sobre las puertas. «No quería el dinero», afirmó Titus. «Quería asegurar que ningún niño de este vecindario creciera pensando que la única forma de tener poder es intimidando a otros. Quería transformar un legado de odio en un cimiento de amor». Asintió Amaya. Ella tiró de la cuerda. La cortina de terciopelo se deslizó, revelando la inscripción. La multitud ahogó un grito, luego murmuró y finalmente una oleada de aplausos estalló, creciendo hasta convertirse en un rugido. El letrero sobre la puerta rezaba: «El Centro Brody Miller para el Desarrollo Juvenil, dedicado a la justicia, la igualdad y la policía comunitaria». «Usamos su nombre», dijo Titus, una leve y amarga sonrisa curvando sus labios. «Gastamos cada céntimo de su pensión, sus bienes y el dinero de la indemnización para construir esto para siempre. El nombre de Brody Miller no estará asociado con el racismo ni la brutalidad policial. Será el lugar donde los niños aprendan a leer, a jugar y a respetarse mutuamente. Tomamos su nombre y se lo dimos a la gente que él odiaba. Fue la victoria definitiva». Titus no solo había vencido a Miller, había reescrito su historia. A kilómetros de distancia, en el patio de recreo de la unidad médica Ironwood, una silla de ruedas se encontraba a la sombra de un alto muro. Brody Miller estaba sentado en ella, con una manta cubriendo sus piernas inservibles. Parecía 20 años mayor. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos por la depresión y la medicación. Sostenía un periódico arrugado en su regazo. Tenía una semana de antigüedad. El titular decía: «Nuevo centro juvenil abre sus puertas. Una victoria para los derechos civiles». Vio la fotografía. Titus Thorne cortando la cinta. Y sobre la cabeza de Titus, su propio nombre, Miller, tallado en piedra, dando la bienvenida a una diversa multitud de niños sonrientes. La mano de Miller temblaba mientras miraba la imagen. Quiso destrozarla. Quiso gritar, pero ya no le quedaban fuerzas para luchar. La ironía lo aplastaba con más peso que cualquier bota. Estaba financiando el futuro mismo que había intentado reprimir. Un pájaro se posó en la valla de alambre frente a él. Un gorrión. Miller observó al ave. Recordó el parque. Recordó las esposas. Recordó la sensación del viento en su rostro cuando aún podía caminar. «Vete», susurró Miller, su voz quebrándose.
El pájaro pió, ladeó la cabeza y se elevó, planeando sobre el alambre de púas, libre y sin cargas. Miller lo siguió con la mirada hasta que fue solo un punto en el vasto cielo azul. Agarró las ruedas de su silla, se dio la vuelta y lenta y dolorosamente se dirigió de regreso a su jaula. Titus Thorne tenía razón. La placa era una carga pesada, pero nada era más pesado que el peso de los propios pecados. Vaya. Ahora eso es lo que yo llamo justicia restaurativa. Titus no solo sobrevivió, sino que convirtió el nombre de su agresor en un símbolo de esperanza para la misma comunidad que Miller despreciaba. Eso es un nivel de jugada de ajedrez kármica que raramente se ve en la vida real. Miller perdió su trabajo, su libertad, sus piernas y finalmente hasta el legado de su propio nombre. Sirve como un brutal recordatorio. Cuando cavas una tumba para alguien más vale que excaves bien. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que el castigo se ajustó al crimen? ¿Fue usar el nombre de Miller para el centro juvenil un golpe de genio o algo demasiado mezquino? Dejadme saber abajo si esta historia os mantuvo al borde del asiento. Por favor, dadle a me gusta y suscribiros al canal. Subimos historias nuevas de justicia, karma y supervivencia cada semana. Compartid este video con un amigo que necesite una victoria hoy. Gracias por mirar. Manteneos seguros y confiad siempre en vuestro instinto.